para todos. Hoy estamos viendo la segunda sesión de historia y vamos a dar los primeros pasos para empezar nuestras enseñanzas de historia, cómo hacerlo de una manera sencilla. Vemos que la importancia de enseñar esta asignatura porque tenemos que contarle la historia providencial a nuestros hijos, las cosas que Dios ha hecho en las naciones. No tenemos que dejar que otros cuenten la historia. La historia que cuentan los musulmanes es muy diferente a la historia cristiana. La historia de los musulmanes está llena de violencia, está llena de control de la sociedad por la fuerza. Entonces, esa no es la historia que queremos que nuestros hijos aprendan. Tampoco la del hinduismo. El hinduismo tiene una historia también muy triste porque todo es fatalismo. La historia de ellos es en círculos porque ellos son el producto de un karma, entonces no pueden salir nunca de su estado en que se encuentran. Y si nacen en la otra vida va a ser lo mismo. Entonces todo de la vida de ellos gira en pobreza e injusticia. Tampoco queremos que nuestros hijos conozcan esa clase de historia. ¿Y qué tal la de los ateos o de aquellos que no quieren nada con Dios? Ellos miran la historia como algo, la fuerza el más fuerte es el que sobrevive. Todo es materialismo porque el hombre procede de la evolución. Entonces es vivamos y comamos que mañana moriremos. La historia para ellos no es importante porque devalúa el ser humano. Dios, como nos creó a nosotros como personas con valor, ellos no lo ven así. Entonces la historia también es triste. La historia cristiana es la verdadera, la historia de que procedemos de un Dios y somos creados a su imagen. Y Dios nos hizo para su gloria, nos hizo para vivir vidas que satisfacen nuestras necesidades físicas, espirituales, en relación también con Dios. Entonces, Cristo es la esperanza para cada una de nuestras naciones. Entonces, contemos la historia. Cristo obrando a través de las naciones, restaurando las naciones. Entonces, lo primero que usted tiene que hacer para empezar a enseñar historia es conocer, saber qué significa la palabra historia. Y para ello tiene que ir al diccionario Noah Webster 1828, porque el diccionario Noah Webster es importante. El vocabulario es importante. No queremos diccionarios modernos donde han cambiado el significado a las palabras. Queremos ir a los originales. Y Noah Webster estudió cada palabra, la rastreó a su origen, la rastreó a su esencia de lo que realmente significa. Y luego hizo también, rastreó la palabra en la Biblia, cómo Dios usó esa palabra. Y entonces es muy importante estudiar las palabras con la perspectiva bíblica, y Noah Webster nos da esa perspectiva con pequeños ejemplos bíblicos. Entonces, número uno, cuando va a estudiar historia, usted tiene que saber el vocabulario de historia, las propiedades de la materia que va a enseñar. Entonces, toma el diccionario Noah Webster, está en internet, y usted puede, si está en inglés, usted puede traducirlo también. Creo que también están trabajándolo en inglés, en español. Pero busca la palabra historia, y para saber el vocabulario de historia, entonces usted ve el significado y las palabras principales. Un resumen aquí de lo que es la palabra historia, aquí lo tengo, es el relato de hechos referentes a las naciones y estados, una narración de eventos en el orden que acontecieron con su causa y sus efectos. Entonces vemos, este es un poquito simplificado lo que dice Noah Webster, pero usted puede hacer todo el estudio, la definición de la palabra historia, y luego definir las palabras importantes. Marque las palabras importantes y define esas palabras. Entonces yo aquí hice un pequeño estudio para esta clase que estoy dando, porque cada maestro tiene que hacer su propio estudio. Yo no puedo venderle ni regalarle mi estudio que hice. No, usted tiene que hacerlo porque ahí viene la que usted domina, que se apropia de la asignatura que va a enseñar, domina el vocabulario que va a enseñar, y también escucha al Espíritu Santo que revela cosas increíbles a cada uno en su individualidad. Dios revela, y uno puede, cuando está estudiando, decir, wow, todo esto es historia, todo esto es lo que se ve en historia. Entonces la palabra historia tiene palabras claves en sí, que son eventos. La definición tiene eventos,
tiene otro relato, evento puede ser relatos, hechos, sucesos, usted va definiendo. Luego otra palabra importante es naciones, los eventos de las naciones. Pero ¿qué es una nación? Entonces busque también en el Noa Oeste qué significa nación y va a ver que le da algo así como una sociedad de personas con un mismo territorio, gobierno, lenguaje y costumbre. Pero ahí usted va mirando qué estudia en historia: naciones, sus territorios, sus gobiernos, sus costumbres. Pero también está mirando que todo esto lo va canalizando para el estudio del currículo que usted va a desarrollar. Usted está sacando los elementos, las propiedades. Con solamente la definición, usted está sacando las propiedades más importantes de la palabra historia. Luego que ya tiene esto, entonces primero define qué es la asignatura, luego define las palabras importantes y ahí va sacando ideas principales de las propiedades de la asignatura. Luego que tiene estas palabras, mire en la Biblia, porque en la Biblia usted va a encontrar cómo Dios usó la historia, cómo usó esas palabras, por qué no las recomendaba. Va a encontrar el propósito y va a encontrar el origen de la historia. Entonces, cuando hace esto, vamos a la palabra de Dios, y una palabra es el relato, de historia es el relato, el recuento, y va a la concordancia. Entonces, en la concordancia ya no tiene que ir a ese libro corto que llama concordancia, usted ya va a la concordancia en el internet, pone las palabras claves y en el mismo marco de historia busca esas palabras. Entonces, hay una palabra clave que es relatar, que es contar. En historia es contar. Las busca en la Biblia, palabras claves. Esas palabras claves las llevas a la Biblia. Por lo menos aquí yo encontré en contar Salmo 78:3, que dice que él estableció testimonio a Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen. Era también un sinónimo de contar, de hablar a sus hijos, para que lo supieran las generaciones venideras, y los hijos que nacieren y los que se levantaran lo cuenten. Aquí está otra vez contar. Es un sinónimo de narrar, notificar a sus hijos, que le contaban las maravillas de Dios. Decían en el 78:4, dice: no la encubriremos a nuestros hijos ni a las generaciones venideras, contando las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Entonces nos está animando a contar toda la historia, lo que Dios hizo en el pasado. El cristianismo es el que tiene la mejor historia, porque es la historia providencial, es la historia de el creador de todas las cosas, realizando maravillas para sus hijos. Nosotros somos sus hijos. Entonces nos da esperanza, porque la historia cristiana, contada de la perspectiva bíblica, de la providencia de Dios, que Dios cuida, que Dios, a pesar que el hombre toma malas decisiones, a pesar que las naciones se desvían y las sociedades se desvían, alejándose de sus principios, Dios siempre quiere rescatarlas y Dios siempre está buscando liberarlas. Entonces, la historia cristiana nos da esperanza, porque es contar libertad. Dios quiere traer libertad a cada nación. Entonces, cuando nosotros estamos buscando la segunda parte, que es buscar en la Biblia esas palabras principales acerca de la historia, nos va dando las razones, porque usted las tiene que enseñar. Entonces, una de las razones que vi está también aquí en Deuteronomios. Deuteronomios 8:20 dice: mañana, cuando tus hijos te pregunten, Dios está hablando al pueblo de Israel, a Moisés, que hicieran altares y que contaran a los hijos qué significaba ese altar, y que lo contaran a sus nietos, y que dejaran esas referencias ahí para que los hijos no olvidaran, para que ellos recordaran que fue Dios el que los liberó y los salvó. Deuteronomios 8:11 dice: cuídate de no olvidarte. ¿Por qué tenemos que contar la historia? Para no olvidar lo que Dios ha hecho. Y dice: porque si se olvidan, dice el 8:14, se enorgullecerá su corazón, se olvidará de quién los sacó, y empezarán a decir: fue por mi propia fuerza, fue por nuestro ejército en nuestra nación que tenemos, que es fuerte y poderoso y nos salvó.
fue por los recursos que tenemos en nuestra nación. Tenemos muchos recursos, entonces por eso somos poderosos. Cuando no miramos a Dios y a la historia y lo que Él ha hecho, entonces empezamos a recurrir a fuentes externas, secundarias, para decir de dónde vienen las bendiciones de una nación. Las bendiciones de una nación vienen de su cercanía que tengan con el Creador, con Dios. Y cuando nos alejamos de Él, entonces solo es ruina, solo es tristeza, es pobreza, es peleas, cuando olvidamos su historia. Otro versículo que Dios, a través de buscar en la palabra de Dios, palabras importantes de historia, es de gobierno también. Dice, historia es parte de, contamos la historia del gobierno. Isaías 41:4 habla que Dios es el rey de las naciones. Y muchos salmos, usted cuando empieza a hacer el estudio de gobierno, porque gobierno, ¿de dónde viene? Pues viene de la palabra naciones. Naciones quiere decir un grupo de personas que tienen también un gobierno. Entonces usted tiene que definir qué es gobierno, porque es una parte muy importante cuando estudiamos historia. Usted va a estudiar las naciones y sus gobiernos. Y esos gobiernos nos muestran cómo, si ellos, sus gobiernos se alinearon a las verdades bíblicas, fueron gobiernos victoriosos, prósperos, seguros en su nación. Pero si se alejaron de Dios verdadero, entonces venía esclavitud, porque es a través de Jesús que las naciones pueden tener victoria y tienen libertad. Entonces, son pasos sencillos. Primero, defina las palabras del diccionario Noah Webster. Segundo, saque el vocabulario importante de esa definición, porque de ahí le dará las propiedades que va a enseñar en la materia. Y luego va a la Biblia con esas palabras que ya tiene entendimiento: naciones, gobierno. Dice otra palabra importante en historia, es en el orden que sucedieron. Los hechos que suceden tiene que ir un orden. Estudiamos historia en orden. La historia providencial tiene un orden y tiene una causa y tiene un efecto. Entonces no son solamente eventos, uno por aquí y uno por allá en el espacio, que los niños ni entienden, no entienden nada. No, es una secuencia, un orden. Dios está obrando en creación, empezó a obrar y está llevándonos a un paso. El hombre se aleja de Dios, pero Dios trata de restaurar al hombre y las naciones. Entonces usted hace ese estudio como maestra, profundiza ese estudio y va a ver las maravillas que usted va a entender acerca de la asignatura que tiene que enseñar o que va a enseñar. Va a amar la historia, va a amar al Dios de la historia, porque se va a dar cuenta que ese Dios nos ama y ama nuestras naciones y las quiere restaurar. Y cuando hace todo ese estudio, entonces lo hace, depende del grado que usted va a enseñar o el niño que va a enseñar. Si es un niño de kinder, un niño de primaria, entonces usted no le va a enseñar todo lo que usted estudió, usted lo va a llevar y va a bajar ideas principales a la edad del niño. Entonces por ahorita estamos solamente en la primera parte, que es la introducción, estudiar historia. ¿Y por qué estudiamos historia bíblicamente? ¿Por qué tenemos que estudiar? ¿Qué pasa cuando no estudiamos historia? ¿Dónde comienza la historia? Usted misma se da cuenta. Cuando estudia la palabra naciones, que dice grupo de personas, va a mirar qué es una persona. Una persona, en nuestra definición bíblica, es un ser creado a la imagen de Dios, con una mente, una voluntad y con la capacidad de tomar decisiones. Entonces, cuando usted estudia eso, va a mirar dónde aparece el hombre, dónde aparecen esas sociedades. Tiene que ir al principio, a la Biblia. Y por eso lo hace más emocionante. A medida que usted estudia el vocabulario y domina el vocabulario de la materia, porque se da cuenta que cuáles son las cosas importantes que tiene que enseñar y el resultado que va a producir en cada uno de los hijos y de los estudiantes que tenemos, que va a ser un amor por Dios, no va a ser odio. Porque el versículo aquí dice, cuando no enseñamos historia, dice, cuando no enseñamos, dice que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, una generación contumaz y rebelde. Tenemos muchos estudiantes rebeldes hoy, claro, porque no están viendo la vida ni la historia desde la perspectiva bíblica. Entonces les quitamos a Dios, mandamos a nuestros niños a que les enseñen una historia completamente transgiversada y luego queremos que ellos amen a Dios. No, ellos no van a amar a Dios así. Tenemos que enseñarles la historia de un Dios bondadoso que los creó, que cuando nos fallamos, nos equivocamos y venimos con Él y le pedimos perdón, Él restaura nuestra vida y también restaura nuestra nación. Entonces, esa es la base de historia, Dios obrando en las naciones y en las personas.
cada una de las personas para traer libertad, libertad interna y también libertad externa. Entonces, que Dios les bendiga y espero que hayan disfrutado esta pequeña clase de historia, la providencia de Dios en las naciones.